Cómo liderar no es tener todo bajo control, pero sí todo planificado para que luego esa planificación no se cumpla. Mira, hay una frase que usamos mucho. Si me puedo proyectar para lo malo y puedo planificar para lo malo, ¿por qué no puedo planificar y proyectar para lo tremendamente bueno? Eso nunca nos lo podemos quitar de la cabeza. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de cómo nos planificamos en cuadro, cómo nos proyectamos. Y aquí también me voy a guiar por el guión que hice, porque si no me voy a volver un 8 y los conceptos probablemente les haga como un rabito cochino y todo quede bien complicado. Entonces me voy a guiar aquí para contarles cómo nosotros nos proyectamos en cuadro. La base de este episodio, por supuesto, es el liderazgo y cómo liderar no es tener todo bajo control, pero sí todo planificado para que luego esa planificación no se cumpla. Bienvenidos a la realidad de trabajar como líder de una empresa en un entorno bien dinámico como lo es el entorno Venezuela, ¿no? Nosotros tenemos 8 años como compañía, Cuadro tiene 7, casi 8, nosotros como compañía ya tenemos 8 años y medio. Y esto ha sido algo magnífico, ir creciendo orgánicamente y viendo cómo se desarrolla el mercado, pero siempre la planificación ha estado dentro de nuestra base para poder saber a dónde vamos, ¿no? Ahora, que yo les diga que desde el principio sabíamos a dónde íbamos, súper falso, no. Nosotros fuimos viendo poco a poco cómo íbamos desarrollando un producto, cómo se iba vendiendo, cómo esa primera inversión que hicimos se iba desarrollando en cuestión de retorno, que íbamos reinvirtiendo, que era absolutamente todo. Pero siempre teníamos una base de que mi momento favorito del año eran los primeros días de enero sentarme a planificar. Igual fue este año. Yo el 3 de enero en la mañana, sábado, era dibujando panoramas, dibujando proyecciones, dibujando escenarios, porque eso es lo que hacemos todos los años a principio de año, proyectarnos. No digo que es que en enero es que veo que voy a hacer en el año. No, por supuesto, ya tenemos una proyección meses anteriores, años anteriores, donde vamos viendo, ok, el año que viene puede que hagamos esto, dibujarlo bien, y en enero ya, ok, estas son las expectativas, esto hacemos este primer trimestre, este segundo, este tercero y así. Ahora, el norte nunca cambia, porque una vez ya teníamos definido qué queríamos ser como marca, como visión y como misión de compañía, ese norte no ha cambiado. Podemos ajustar ciertas cosas, pero primero en principal, como lo he dicho muchas veces, la cultura organizacional es el norte de Cuadro y la cultura organizacional es el norte de todo. Nuestra cultura organizacional consta de 5 cosas. Es la cultura Cuadro. Una de ellas es la cultura organizacional, que es misión, visión y valores. Otra es las reglas del juego. Son 10 reglas en las que basamos nuestra toma de decisiones. Otra es los OKRs, que es nuestra cultura de perseguir objetivos, que es OKR significa objetivos y resultados claves, Objectives and Key Results. Esa es nuestra forma de plasmar objetivos. Luego, la cuarta sería los métodos de organización que utilizamos, qué aplicaciones utilizamos, qué herramientas utilizamos. La quinta es la cultura CFR, que es conversaciones, feedback y reconocimiento. Todo esto, indago mucho más en todo esto en un episodio que solo hablo de cultura organizacional. Aquí vamos a poner qué número de episodios porque no me acuerdo. Y luego otro episodio que habla de la cultura Cuadro. Entonces, ahí pueden ahondar mucho en cómo nosotros establecemos esa cultura, esos objetivos, cómo perseguimos nuestro norte, nuestra misión y nuestra visión como compañía. Ahora, ok, nosotros tenemos un objetivo, por supuesto, que es crear valor a largo plazo, pero cómo llegamos a esos objetivos es donde cambia la cosa. Los caminos los caminos que agarramos para llegar a esa gran visión. Cuando tú planificas,
no es tener rigidez, es poder proporcionar flexibilidad a la hora de que se presenten los escenarios. Por eso es que lo primero que proyectamos es las ventas, ¿ok? Ese es lo primero, que es como nuestra vela. O sea, dependiendo de cómo están las velas, dependiendo de cómo están las ventas, pues de ahí derivan una cantidad de escenarios y una cantidad de premisas que se tienen que hacer o decisiones que se tienen que tomar para poder estar acorde a, ok, estamos vendiendo esto, nuestro flujo de caja se basa en estos ingresos, por ende ajustamos ese flujo de caja, esas decisiones a se está vendiendo de esta forma. Entonces, no es por supuesto diariamente. Nosotros el año pasado hacíamos esto de forma mensual. Teníamos 5 escenarios de venta. Al principio, la primera parte del año teníamos 3 escenarios de venta, el escenario A, B y C. Luego decidimos ampliar esos escenarios de venta porque la cosa se estaba tornando bien variable y teníamos que tener escenarios para lo que fuese que estuviese ocurriendo. Entonces ya manejábamos desde el escenario A hasta el escenario E. 5 escenarios de venta. ¿Quién hacía esto? Pues cada uno de los departamentos, es decir, el departamento de finanzas, el departamento de marketing, el departamento comercial, el departamento de operaciones, etcétera, el departamento de compras, dependiendo del escenario de ventas, tiene una cantidad de cosas que se tienen que hacer y decisiones que se tienen que tomar según en qué escenario estamos. Entonces, mensualmente veíamos cómo terminaba ese mes anterior y dependiendo de ese escenario en el que estábamos, pues se tomaban decisiones según cómo estamos. ¿Ok? ¿Cómo se definen esos escenarios de venta? Esos escenarios de venta los hacemos no solo desde el departamento de finanzas, sino en conjunto con el departamento comercial, el departamento de compras y el departamento de operaciones. Es una mesa de trabajo que cada vez que se hacen proyecciones de ventas se evalúan tanto histórico de ventas, o sea, años anteriores de cómo es el comportamiento en ventas en el año para cuadro, cómo se define ese comportamiento en el histórico de ventas. Bueno, primero hay meses, por ejemplo, o sea, tenemos unas ventas totales del año. ¿Qué porcentaje de ventas equivale a cada mes? Ahora, cuando ves el histórico de ventas y ves que uno cambia mucho al otro, ahí es donde te metes en la bitácora de ese año, de qué pasó en esos meses y por qué cambió tanto. Nos ha pasado que, bueno, Semana Santa cae un mes que no es, pues Semana Santa para nosotros es una temporada buena de ventas, porque la gente se va de viaje, etcétera, compran antes de Semana Santa. Carnaval cae en otro fin de semana según el año, otro mes. Y también cosas como el 14 de febrero, que el 14 de febrero coincida con Carnaval para nosotros es terrible, porque entonces cuando vas a comprar el regalo de 14 de febrero es lo mismo que para Carnaval, entonces no compras 2 veces, bueno, malísimo. Este año nos va a pasar eso, que el 14 de febrero coincide con Carnaval. Entonces, bueno, todas esas premisas, todos esos escenarios se tienen que tomar en cuenta según el histórico de ventas, también cuando sacamos productos nuevos, cuando lanzamos promociones, identificar y anclar esos picos de ventas de para arriba o para abajo con situaciones que hayan ocurrido. Mira, este fin de semana o esta semana en específico tuvimos que cerrar la tienda por esto, esto y esto. Entonces, por eso tuvimos este pico de ventas para abajo. Es muy importante cuando va transcurriendo los meses, si están empezando en un emprendimiento o están en una empresa, poner un memo de este mes se vendió tanto, pero sucedió esto, esto y esto, este mes sucedió tanto, no pero, sino este mes sucedió tanto y este mes lanzamos esta nueva colección, este mes hicimos esta campaña que le invertimos muchísimo específicamente en esto, o este mes hubo este evento en donde fuimos patrocinantes y por eso hubo este pico de ventas, para que en años futuros, cuando vayas a analizar ese histórico de ventas, tengas ese memo de qué pasó esos años. Por supuesto, tenemos 3 o 4 años que tenemos esos escenarios de ventas con qué pasó todos esos meses, pero no fue como de la noche a la mañana. Hace como 2 años fue que dijimos, vamos a hacerlo mucho más específico, mes a mes, de qué ha pasado este mes, qué pasó tal día, que hubo un venta cero, por qué.
Pero antes de eso fue recordarnos de, ok, este año qué pasó, qué hicimos, abrimos una tienda este mes, bueno, por supuesto analizar los puntos de venta independientes, algo clave, o sea, nosotros tenemos una sola compañía. Y al final es un resultado global, pero analizamos cada centro de ventas independiente para que no afecte este total, porque si abriste una tienda en marzo y estás analizando las ventas del año, obviamente tienes que tomar en cuenta que en marzo abriste una tienda, cómo se han desenvuelto las aperturas de tienda. Mira, cuando abres hay un pico de venta porque es la primera tienda de la ciudad, luego se distribuye en tal. Todas esas premisas y esas bitácoras de qué pasa mes a mes es súper valioso para luego en el futuro, cuando estás haciendo esa proyección de ventas, tomar en cuenta ese histórico de ventas. Entonces, eso es una de las muchas cosas que se toman en cuenta para esas proyecciones de cómo vamos a vender. Ahora, aparte de todas estas premisas y este histórico, también, ¿qué está pasando en tu entorno económico? ¿Qué está pasando en las ciudades en donde estás vendiendo? Si hay eventos específicos en esas ciudades para bien o para mal, ahí ya toca, mira, hay una frase que usamos mucho porque proyectar aquí es realmente retador, que es a huevo zumbado, y esa es la verdad. Hay veces que decimos, vamos a proyectar aquí a huevo zumbado. ¿Cómo vamos a proyectar? ¿Qué va a pasar? Bueno, puede ser que esto pase por esto y ahí ya también entra mucho la intuición. La intuición, el cómo tú crees que va a impactar una nueva colección, cómo tú, no según data, sino según intuición, cómo crees que se va a comportar el mercado cuando sucedan cosas. Entonces ahí ya entra, pues por supuesto, los escenarios optimistas y los escenarios pesimistas. Aquí entra, es muy clave la actitud y la forma en la que uno afronta las situaciones o cómo uno afronta ese escenario que se está presentando. Porque el otro día Daniela, nuestra gerente de cadena de suministros, puso en el grupo de GPE, que es nuestro grupo de pensamiento estratégico, que son los gerentes de departamentos, puso algo que puso Margarita Pasos en Instagram que me encantó, que es, si me puedo proyectar para lo malo y puedo planificar para lo malo, ¿por qué no puedo planificar y proyectar para lo tremendamente bueno? Y eso nunca nos lo podemos quitar de la cabeza, la fe y el empeño de que si tú estás liderando un proyecto y tú eres parte de un proyecto que va para bien, hay que pensar en positivo y plantearse esos escenarios para bien, porque en el momento en que ese escenario se dé, tú tienes que estar preparado para poder asumir ese reto de llegar a ese escenario a ese escenario espectacular. Entonces, bueno, el año pasado lo hacíamos mensual, pero llegó el momento en el que ya lo hacíamos semanal. Actualizábamos las proyecciones semanales y las proyecciones se fueron yendo para abajo. Y no era que íbamos haciendo escenarios F, D, G, H, I, no, sino que el escenario C era como el escenario base, movíamos el escenario C y teníamos un escenario A que era mejor, o sea, tanto por ciento por encima, el B, el E y el D y el E, perdón. Entonces, siempre manejábamos esos 5 escenarios de venta y de igual forma seguíamos trabajando para los mejores escenarios o para los peores escenarios. Les doy un ejemplo. Nosotros vamos a crecer y todos los que me escuchan desde otras ciudades de Venezuela y del mundo, con el favor de Dios, vamos a estar ahí con ustedes. Sin embargo, ¿cómo vamos a llegar hasta allá? Ese es el gran reto y ese es el camino del cómo vamos a llegar hasta allá. Entonces, nosotros el año pasado, por ejemplo, en el último trimestre del año, estábamos proyectando cómo vamos a mejorar la producción para poder abastecer 3 tiendas más. ¿Ok? 3 tiendas más abastecidas por la parte que producimos aquí en Venezuela, en nuestro taller o con apoyo de talleres satélites. ¿Cómo hacemos para tomar completamente la producción nosotros, para mejorar y optimizar el rendimiento de producción de nuestro taller, que son 2 galpones de 850 metros cuadrados? ¿Cómo hacemos para dentro de esos mismos 2 galpones triplicar o cuatriplicar o multiplicar por 5 esa producción? Entonces, ya estábamos analizando un proyecto de cómo podemos hacer para rendir todo este espacio, para meter más líneas de producción, para ampliar las oficinas, porque ampliar operaciones significa ampliar también el liderazgo, las personas. Entonces, no solo es ampliar la producción, sino ampliar también el espacio de oficina. El espacio de almacenamiento
no va a crecer demasiado porque la idea es no tener las cosas frías en los almacenes, sino todo el tiempo tenerlas rotando. Pero ahora, eh, toda la parte que importamos pues requiere un espacio de almacenamiento, y si ya no tenemos 5 tiendas sino 8 tiendas, pues entonces tenemos otro escenario de almacenamiento. Entonces, ese último trimestre del año estábamos haciendo ese proyecto para mejorar esa producción, para que en cualquier momento cuando estuviésemos en ese escenario A o B de crecimiento, en que ya viniesen esas nuevas tiendas, ya nosotros pudiésemos ampliar el taller para tener esa mejor producción. Y si no lo hacíamos de un solo golpe, pues lo hacíamos poco a poco, ya estábamos presupuestando, ok, primero hacemos esta fase, después esta otra fase, después esta otra fase, pero si no nos planificamos y nos preparamos en ese momento en que ya llega esa luz bellísima de decir, estamos en el escenario A o B, ok, aquí lo que tenemos es que ejecutar, porque ya lo tenemos planificado. Entonces, bueno, no es solo proyectar ventas, es proyectar todo lo que está alrededor de esas ventas. Es si las ventas están aquí, cómo oscilan las compras de materia prima, de producto terminado de lo que importamos, de producción, de personal. Si estamos en un escenario E y no tenemos, o sea, tenemos el personal muy por encima, ¿cómo se hace para poder pagarle a esa cantidad de personas? O si tienes contratos a tiempo determinado y tienes que reducir el personal para esos malos escenarios. Y si vas al escenario bueno, ok, ¿qué tanta más gente necesitas además para reclutar? Por ejemplo, necesitas en recursos humanos no es solo proyectar la nómina para abajo y para arriba. Es proyectar la nómina, además proyectar los equipos, proyectar cómo tiene que crecer tu equipo y tu estructura o tu organización para poder seguir esa planificación de un buen escenario, cómo tienen que evolucionar los departamentos, cómo tienen que evolucionar la tecnología, cuál va a ser tu siguiente inversión en mejorar la tecnología. Y aquí entra algo que les dije en el episodio anterior, de que tu meta no tiene que ser como negocio o como marca personal, lo que sea que estés desarrollando, servicio, tu meta no tiene que ser abrir 1000 tiendas. Tu meta puede ser la mejor panadería de Valencia o la mejor panadería de Caracas con esa única unidad. Ok, chévere. Tienes esa única unidad porque esa es tu forma de vivir, tu tranquilidad, tu felicidad, es tener esa mejor panadería. Pero ¿cómo vas a hacer la mejor panadería? Igual tienes que seguir creciendo porque si no creces, mueres. Entonces, ¿cómo me voy a reinventar? ¿Cómo voy a mejorar mis formas de captar el cliente? ¿Cómo voy a mejorar y escalar mi marketing? ¿Cómo voy a mejorar la forma en la que hago toma de inventario? ¿Cómo voy a implementar la inteligencia artificial en mi negocio? Todas esas preguntas son crecer y evolucionar dentro de tus escenarios de proyección, no de venta, sino tus escenarios de tus objetivos dentro de tu negocio. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita queremos migrar a un proyecto bellísimo que íbamos a hacer el año pasado, que bueno, que por X o Y decidimos abordar otras cosas como el sistema administrativo Duque, volvimos a implementar, eso ya será, lo hablaré en otro momento, cuando me sienta 100% cómoda hablando de eso. Pero hicimos una tercera migración de Odoo, que es nuestro CRM, y ERP es nuestro sistema administrativo que tiene todo. Tiene los inventarios, tiene contabilidad, administración, pero todavía no estamos ahí al 100%. Pero en conjunto con esto, lo que queríamos hacer era implementar el RFID. RFID es Radio Frequency Identification. RFID. Eso es lo que tiene, por ejemplo, el Cobretac, que es una etiquetica que tú te paras así, tum, la broma abre. Igualito que cuando vas a Zara, que estás pagando y metes las cosas en la caja y ya te lo identifica. Eso es un método fantástico de tecnología que estamos buscando la forma de implementarlo este año para mejorar nuestras operaciones, maximizar, por supuesto, la utilidad del negocio, porque ahí tienes un mucho mejor manejo del inventario, tienes una atención al cliente mucho más rápido, porque el cliente no va a tener que esperar que tú piques cada producto, pim, 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 sino que lo metes en tu caja y ya te lo agarra de una vez. Todas esas formas de evolucionar son formas de planificarse para escenarios de evolución, para escenarios de seguir creciendo como compañía, como
como tu emprendimiento, como tu servicio. Yo creo que siempre tenemos que tener esos objetivos ambiciosos y esos objetivos buenos para saber por dónde vas a agarrar tu camino. Aquí les recomiendo el libro Empieza con el porqué de Simon Sinek, se los he recomendado muchísimo. Me parece fantástico para primero, antes que todo, tener una cultura organizacional clara y a partir de allí crear los caminos y crear todas las premisas que van ancladas a cada uno de esos caminos. Dije que me iba a guiar por aquí, no me guía un carrizo. Ya hablé de la mentalidad, ¿verdad? De la importancia del positivismo y la buena actitud. Pero no he hablado de la importancia de conectar esa buena actitud con ese liderazgo que tienes que tener y ese acompañamiento que hay que tener con los equipos. Porque atado a cada uno de esos escenarios está una cantidad de cosas humanas que van detrás, que tienes que estar pendiente de sostener a tu equipo, de tener la confianza de que tu equipo sepa que estamos bajo una planificación, de que no hacemos las cosas a lo loco, de la toma de decisiones diarias. Ustedes, si estoy hablando con líderes o estoy hablando con miembros de un equipo que tiene algún tipo de liderazgo, la toma de decisión basada en datos objetivos es lo más importante que ustedes tienen y esa toma de decisión tiene que ir anclada a un buen liderazgo, un buen acompañamiento y aquí entra en juego la cultura CFR, que es conversaciones, feedback y reconocimiento. Es estar de la mano de que no tomas decisiones y dices, ya, se tomó esta decisión, se hace esto. Y entonces el equipo queda como que, ajá, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se hizo esto? Y buscan preguntas, buscan tener respuestas. Ok, ahí entra el acompañamiento de cada uno de los líderes con su equipo de se está haciendo esto, por esto, esto y esto, por el bien de todos, por el bien de la compañía, por el bien de cada una de las personas que trabajan, por qué se están tomando cada una de esas decisiones y ese acompañamiento con el liderazgo dentro de la incertidumbre es sumamente importante en tiempos de cambios porque las cosas no son monótonas, todo cambia para bien o para mal y todos esos cambios tienen un impacto en la psicología de cada una de las personas que trabajan contigo. Los cambios son difíciles, sí son, no, yo les apuesto que ustedes quieren implementar una nueva tecnología en su trabajo y habrá cierta resistencia al cambio, cuando tú sabes que lo estás haciendo para bien, pero esa resistencia al cambio va acompañada de un buen liderazgo que explique por qué se están haciendo las cosas, cómo están compartiendo esa información de acciones, para bien o para mal. Creo que eso es súper, súper importante, tener esa actitud bien integrada positiva, integrada con tu equipo. Creo que eso puede voltear un suceso por completo para bien. O sea, la forma en la que se hacen las cosas. Yo he visto situaciones difíciles, hemos tenido que tomar situaciones muy difíciles dentro de la compañía porque eso ha sido este último año, decisión tras decisión, de cambios de precios, ajustes de cosas, ajustes de X y todo eso recae sobre la complejidad de liderar, la complejidad de tener un emprendimiento, la complejidad de tener una empresa. No somos un emprendimiento, somos una empresa. Pero sí, las situaciones difíciles pueden terminar en cosas maravillosas dependiendo de la actitud con la que enfrentas y con la actitud con la que el líder enfrenta esa situación. Y no porque fueron fáciles, sino porque en verdad hubo cabeza y actitud detrás. ¿Qué más tengo por aquí? La cultura como ancla de la toma de decisiones es clave. La cultura ordena cuando hay presión, nos ayuda a decidir, a conversar y a corregir. No es solo un documento, es una práctica diaria. Bueno, para cerrar este episodio, a ver si no me quedó nada por ahí. Sí, el crecimiento trae retos reales y el crecimiento no solo a nivel de multiplicar tiendas o subir en cantidad de tiendas, sino crecer como compañía con esa única panadería que quieres que sea la mejor de Valencia, trae retos reales. Y sí se puede exigir también sin perder humanidad.
se puede exigir siendo un estilo de liderazgo en donde escuchas, en donde das cabida a trabajar en equipo, a trabajar en decisiones en equipo, en conjunto. Y bueno, el bienestar de tu equipo es parte del valor de la empresa. Si tu equipo no está bien, tu empresa no va a estar bien. Entonces ahí, ojo con que tenemos que tener muchísimo los ojos y los oídos abiertos para tener una empresa realmente saludable desde adentro, acompañándolos con buen liderazgo y con una forma de ver las cosas siempre a lo bonito y al vaso medio lleno. Entonces, bueno, ya, ahora sí, cerramos. Planificar no garantiza que todo salga perfecto. Yo les digo que todos esos escenarios que teníamos, no crean que es que no pegamos ni uno. No, o sea, no pegamos ni uno en cifras exactas, pero teníamos una guía de hacia dónde teníamos que ir. Entonces, ahí entra el libro de Black Swan de Nassim Nicholas Taleb, que es súper pesado ese libro, pero es muy real, que es que las planificaciones a veces no sirven para nada porque nos basamos en un histórico cuando puede haber un escenario que no esperamos, que es a lo que le llaman ese Black Swan, ese cisne negro, es un episodio que no esperas, pero sin duda ayuda a corregir el camino y hacerlo todo muchísimo más fácil. No se frustren si no cumplen con esos escenarios que planifican, sino tengan su objetivo a largo plazo claro y que ajustar y flexibilizar tu forma de llegar a esos objetivos es la clave para planificar y no morir en el intento. Y yo creo que para salir bien de tu negocio, de tu meta que tienes. Creo que este episodio se puede anclar también a lo personal. Está bien chévere. Pero bueno, eso, sin planificación no hay orden y sin orden no hay decisiones claras. Creo que la estructura es bastante importante dentro de un negocio. Gracias por estar aquí, me encantó este capítulo. Estas son cosas que a mí me fascina hablar. Cuéntenme ideas que tengan para profundizar sobre este tema. Ya traeremos invitados importantes y chéveres para hablar de todo esto desde otra óptica, porque esto es desde mi punto de vista y mi experiencia, que solo está de cuadro. Pueden haber 1000 formas de pensar. Gracias por estar aquí, suscríbanse, nos vemos en un próximo episodio.